en el corazón del Vaticano, donde el tiempo se mide en siglos y la tradición parece tallada en piedra. Los susurros de un cambio imparable resuenan por los pasillos de mármol. El Papa León XIV no está simplemente caminando tras los pasos de sus predecesores, está abriendo una nueva senda sobre los mismos cimientos de la Iglesia Católica. Con 13 decisiones ya puestas en marcha, una transformación silenciosa pero sísmica está sacudiendo a la Iglesia de formas que pocos esperaban y aún menos comprenden. Algunos dicen que todo comenzó, no con una declaración o un decreto, sino con un silencio tan intencional, tan cargado de significado, que sus ondas expansivas viajaron desde Roma hasta Río de Janeiro. Cada año, en el domingo de Pascua, el Papa pronuncia la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Es un momento de máxima grandeza, envuelto en la liturgia del latín y coros triunfales. Pero en su primera Pascua como pontífice, León XIV se presentó ante la inmensa multitud en la plaza de San Pedro, levantó su mano para bendecir, y se detuvo. Durante exactamente 1 minuto, no dijo nada, sin palabras, sin cánticos, solo el profundo y resonante silencio. Ese silencio no estaba vacío, estaba preñado de memoria, de dolor, de una inquebrantable solidaridad. Más tarde, el Vaticano lo confirmaría, el silencio fue por los fieles olvidados. Era un requiem por los refugiados que se ahogaron en el mar. Por las víctimas de abuso cuyas voces quedaron sepultadas bajo el peso de la burocracia. Por los misioneros asesinados sin titulares y por todos aquellos dentro de la Iglesia cuyas dudas y preguntas nunca recibieron voz. No se mencionó en la rueda de prensa, ni se explicó en su homilía. Pero quienes conocían el camino de León XIV, lo entendieron. Este era el Papa que una vez se arrodilló entre los escombros de una iglesia derrumbada en Siria y lloró junto a una madre que aferraba los zapatos rotos de su hijo. El hombre que se negó a usar el anillo papal de oro hasta haber visitado cada continente. Su silencio fue más elocuente que cualquier proclamación. Así nació la primera de las 13 reformas del Papa León XIV. Ordenó un día de silencio sagrado en cada diócesis del mundo, una vez al año, sin homilías, sin música, sin incienso, solo silencio, un tiempo para escuchar, para llorar, para recordar. Para algunos, este cambio fue desconcertante, pero el Papa fue claro, la misa no es un espectáculo. Dijo, pero tampoco puede ser una distracción del dolor. Si nuestra Iglesia no es capaz de sentarse junto al que sufre, entonces no tiene autoridad para hablar de esperanza. Y eso marcó el tono para todo lo que vendría. El segundo cambio llegó a los guardarropas de los obispos. Tradicionalmente, usan vestimentas ornamentadas, símbolos de su autoridad. León XIV pidió algo radical, que todos los obispos tuvieran y usaran un conjunto de vestiduras de lino simple durante la Cuaresma. Sin oro, sin bordados, solo tela humilde, cosida por manos de presos o de los pobres. Esto era más que un llamado a la sencillez, era un llamado a la conexión. El Papa quería que cada obispo sintiera en su propia piel el peso de la penitencia. No solo que la predicara desde el púlpito. En su carta al clero, escribió, los pobres no reconocen a un pastor por su seda. Lo reconocen por su piel, marcada por las cicatrices y el cansancio. Algunas diócesis adoptaron el cambio de inmediato, otras lo resistieron. Un obispo europeo preguntó con escepticismo, ¿debemos ahora vestir como mendigos? A lo que el Papa León XIV respondió, con calma pero con firmeza inquebrantable, no. Como Cristo. La tercera reforma tocó el corazón mismo del poder vaticano, uno de los espacios más sagrados y protegidos. El Palacio Apostólico ha sido el hogar de los papas durante siglos. Pero León XIV se negó a mudarse allí. En su lugar, convirtió parte del palacio en un hospicio para niños con enfermedades terminales y sus familias. Él mismo sigue residiendo en las sencillas habitaciones de la Casa Santa Marta, donde se despierta a las 4 de la mañana para orar, antes de recorrer personalmente los pasillos del hospicio. El trono de Pedro, dijo una vez, no debe estar custodiado por el mármol, sino por la misericordia.
Hay quienes lo llaman demasiado humilde. Otros dicen que sus gestos son solo simbólicos. Pero detrás de cada acto, yace algo más profundo, un sacudón intencional a los cimientos. El cuarto cambio fue una nueva regla. Directa y sin excepciones, cada cardenal debe servir una semana al año en una cocina comunitaria. Un refugio o una prisión, no como un visitante distinguidos, sino como un trabajador más, lavando platos, doblando ropa, sirviendo comida, sin cámaras permitidas. La regla se aplica incluso a los cardenales mayores de 80 años. Un cardenal anciano preguntó por qué se esperaba de él que fregara suelos a su edad. La respuesta de León XIV fue una lección de teología en sí misma, porque el Evangelio no se jubila. La Quinta Reforma sorprendió a los medios y al mundo académico. Durante siglos, la Biblioteca Vaticana ha sido una fortaleza de conocimiento, pero en gran parte cerrada al público. El Papa León XIV ordenó la digitalización de más de 1 millón de páginas de historia de la Iglesia, teología y cartas archivadas, y las hizo completamente gratuitas y accesibles para todos. La verdad, dijo, no debe guardarse bajo llave, debe ser una lámpara para iluminar. Algunos académicos temieron malas interpretaciones, otros celebraron la transparencia sin precedentes. Pero la visión de León XIV era clara. Nuestra fe nació al aire libre, bajo las estrellas, junto al fuego en los caminos. No puede sobrevivir encerrada entre libros cerrados. Estas 5 reformas fueron solo el comienzo. Otras 8 les siguieron, cada una enviando nuevas ondas a través de los corredores de la tradición. Y aunque ninguna fue diseñada para provocar, todas despertaron las emociones más profundas. Este Papa no le habla a las multitudes, le habla directamente a la conciencia. Y eso, quizás, es el acto más disruptivo de todos. Si has llegado hasta aquí, sabes que esta historia no trata solo sobre políticas eclesiásticas. Se trata de redescubrir una iglesia que siente de nuevo, que escucha de nuevo, que camina de nuevo, aunque sea descalza. Queremos saber cuál de estos primeros 5 cambios te ha conmovido más. ¿O cuál te ha desafiado? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si algo se ha despertado en ti. Y compártelo con alguien que todavía cree que la fe puede sorprendernos. Incluso cuando pensamos que ya lo hemos visto todo. La Sexta Reforma no vino con anuncios ni conferencias de prensa. No hubo titulares en los diarios. Comenzó con una simple llamada telefónica a un obispo en la selva amazónica. El Papa hizo una pregunta sencilla: ¿cómo celebran los fieles cuando el sacerdote no puede llegar? El obispo respondió: se reúnen, oran, cantan. A veces una abuela lee el Evangelio. A veces un agricultor dirige una bendición. Se las arreglan. Y León XIV, con una voz llena de reverencia, contestó: entonces, ya conocen al Espíritu. Honrémoslo. El sexto cambio fue reconocer y bendecir oficialmente los servicios litúrgicos dirigidos por laicos en zonas remotas. Esto era algo sin precedentes. Durante siglos, la Iglesia había puesto todo el énfasis en el clero ordenado. Pero el Papa León declaró que cuando la necesidad llama, la Iglesia debe encontrar nuevos caminos. Senderos donde los laicos son los que portan la lámpara. Su decreto no disminuyó el sacerdocio, por el contrario, elevó la dignidad de todo el pueblo de Dios. Una mujer en el Congo, que llevaba años liderando oraciones en secreto, lloró de emoción al oír la noticia. Él nos ve, dijo con lágrimas en los ojos. Dios nos ve. Este simple acto de reconocimiento, silencioso y digno, encendió una llama en las colinas, selvas y desiertos del mundo. Los fieles sintieron que Roma ya no era una ciudad lejana, sino un corazón que escuchaba. La séptima reforma fue visible. Literalmente, el Papa León XIV puso fin al uso exclusivo del latín en las misas papales. Aunque el latín sigue siendo una lengua sagrada y venerada, él comenzó a proclamar partes de la liturgia en las lenguas nativas de los países que visitaba: español en Argentina, tagalo en Filipinas, suajili en Kenia. Dios habla todos los idiomas, dijo,
El Espíritu Santo no necesita un traductor para tocar el corazón. Los críticos lo calificaron de peligroso, advirtiendo que erosionaría la unidad. Pero el Papa fue claro: la unidad no se encuentra en la uniformidad, se encuentra en el amor. En una histórica misa en Corea del Sur, pronunció toda la homilía en coreano. Se esforzó con la pronunciación, hizo pausas y sonrió cuando la gente se rió con él, no de él. Esa misa sigue siendo una de las celebraciones católicas más vistas en línea. Porque la gente no vio a un pontífice por encima de ellos, sino a un hombre caminando entre ellos. La octava reforma llegó con lágrimas, después de décadas de escándalos que sacudieron la confianza en la Iglesia. El Papa León XIV no emitió otra disculpa formal. Hizo algo mucho más incómodo y sanador. Ordenó que todos los seminarios del mundo incluyeran formación obligatoria en el reconocimiento, la denuncia y la prevención de abusos, y que los sobrevivientes fueran invitados, de forma voluntaria, a hablar directamente con los seminaristas. Fue una medida controvertida. Algunos seminarios se negaron al principio, argumentando que era demasiado doloroso. Pero la respuesta de León fue una sentencia firme: si no pueden enfrentar el dolor de los heridos, no están listos para llevar las heridas de Cristo. La primera sesión tuvo lugar en un seminario en Polonia. Una sobreviviente habló durante 1 hora, no sobre teología ni doctrina, sino sobre el silencio, el miedo y, finalmente, la sanación. Un joven seminarista escribió más tarde en su diario: hoy conocí a Cristo. No en la gloria, sino en el dolor, y ese, cree el Papa, es el único camino hacia adelante. El noveno cambio fue organizativo, pero revolucionario en su alcance. El Papa León XIV creó una nueva oficina en el Vaticano, el Dicasterio para las Periferias. Su única misión es escuchar y responder a las voces que rara vez llegan a Roma: migrantes, viudas, predicadores callejeros, familias de prisioneros, víctimas de la guerra, sobrevivientes de la trata, refugiados sin patria y sin parroquia. Este nuevo dicasterio informa directamente al Papa y está compuesto no solo por teólogos, sino también por trabajadores sociales, ex-reclusos, enfermeros y personas que alguna vez estuvieron sin hogar. León XIV lo dijo de forma contundente: la Iglesia no puede ser la voz de los sin voz, a menos que primero permita que los sin voz hablen. El 10º cambio envió ondas de choque a través de los medios de comunicación de la Iglesia. El Papa prohibió la publicidad de lujo y los patrocinios corporativos en todas las publicaciones, sitios web y canales mediáticos propiedad del Vaticano. Ningún mensaje de Cristo debe estar envuelto en oro y ser entregado con fines de lucro, afirmó. Significó un recorte financiero considerable, pero envió un mensaje espiritual incalculable: el Evangelio no está en venta. Ni ahora, ni nunca. Y la parte más sorprendente fue que la audiencia aumentó, porque cuando la gente vio videos sin pulir del Papa rezando en una capilla inundada en Mozambique, o sentado en una banca junto a un padre afligido en México, lo creyeron. Era real, sin banda sonora, sin iluminación especial, solo Cristo presente. A la Iglesia se la ha llamado a menudo una roca, inamovible y firme, pero bajo el Papa León XIV, está demostrando ser algo más: una corriente viva. Demuestra que ser fuerte no es estar quieto, sino moverse constantemente en dirección al dolor, a la gente y al propósito. Ya hemos visto 10 de las 13 reformas, algunas sutiles, otras sísmicas, pero cada una sostiene un espejo frente a nuestros corazones. Nos piden reconsiderar cómo creemos que se ve, se siente y se camina la fe. ¿Alguna vez te has sentido ignorado por la Iglesia, o has presenciado un cambio que te trajo una paz inesperada? Comparte tu historia en los comentarios. Que esto sea más que un vídeo, que sea una conversación. Si este mensaje significó algo para ti, permite que alguien más lo sienta también. Toca el botón de me gusta. Compártelo y recuérdale a alguien que el cambio es posible, incluso en Roma. El 11º cambio llegó en silencio, casi como un susurro al mundo. Comenzó con una visita, no a una catedral,
sino a una prisión en las afueras de Nápoles. Sin cámaras, sin séquito, solo el Papa León entrando en una sala llena de hombres condenados. Algunos cumpliendo cadenas perpetuas, otros apenas adultos, todos enmudecidos por la sorpresa. Se sentó en el centro de la sala, miró a cada uno a los ojos y solo dijo esto: díganme sus nombres. Esa visita inspiraría después una decisión audaz. El 11º cambio fue restablecer un ministerio olvidado, el ministerio de misericordia para los encarcelados. Pero hizo más que revivirlo, le dio una fuerza nueva. Cada obispo, por su directiva, está ahora obligado a visitar personalmente una prisión en su diócesis al menos una vez al año. No para dar una homilía, no para emitir declaraciones, solo para escuchar, pronunciar nombres, compartir una oración y recordar a aquellos a quienes el mundo ha desechado. El Papa León dijo: predicamos sobre Pablo, que escribió epístolas desde la prisión, sobre Pedro, que estuvo encadenado, sobre Cristo, que perdonó a un ladrón en la cruz. ¿Cómo, entonces, podemos ignorar estas celdas donde Dios todavía llama? En Brasil, un obispo salió llorando de una prisión. Un recluso le había preguntado: cuando tocas la Eucaristía, ¿aún te sientes limpio después de haber estado aquí? Ese obispo confesó que fue la pregunta más humillante y, a la vez, la más llena de gracia que había escuchado en su vida. El 12º cambio no tuvo nada que ver con altares, catedrales o doctrina y, sin embargo, puede que sea una de las decisiones más radicalmente espirituales de su papado. Instituyó un sábado del silencio global, un domingo al año. Cada iglesia católica en el mundo, desde la basílica más grande hasta la misión más pequeña, debe observar 10 minutos completos de silencio comunitario durante la misa, sin homilía, sin canto, sin movimiento. ¿Por qué? Porque el Papa León cree que hemos olvidado cómo escuchar. En sus propias palabras, hablamos con Dios con frecuencia. Gritamos, suplicamos, pedimos, alabamos. Pero, ¿cuándo nos hemos detenido para dejar que Él nos responda? El primer sábado del silencio global se celebró el domingo de Pentecostés. ¿Y qué sucedió en esos 10 minutos? En una capilla en Manila, una joven sintió por primera vez que su dolor por la muerte de su padre era realmente escuchado. No por la gente a su alrededor, sino por Dios mismo. En una parroquia en Irlanda, un niño con autismo que siempre luchaba con el ruido de la misa se sentó sonriendo, con las manos relajadas, simplemente descansando en la quietud. En Chicago, un sacerdote cayó de rodillas durante el silencio, llorando por razones que ni él mismo podía explicar. No fue un silencio vacío, estuvo lleno de presencia. Ese silencio recorrió el mundo como una ola de gracia invisible, y muchos dijeron que fue la homilía más poderosa que jamás habían experimentado, aunque no se pronunció ni una sola palabra. Y ahora, el cambio final, el 13º, el Papa León XIV regaló su anillo. Sucedió después de una liturgia en Addis Abeba. Una anciana, pobre, temblorosa y sin dientes, se le acercó y le ofreció su única posesión, una cruz de bronce atada a un hilo. La había tallado ella misma de un pedazo de metal años atrás. Cuando su esposo murió en una guerra civil, la colocó en la mano del Papa y le dijo: me has recordado a él. Miras a las personas como él lo hacía. En ese momento, el Papa se quitó el anillo del pescador, el símbolo supremo del oficio papal, y lo colocó en la muñeca de la mujer, doblando suavemente sus dedos sobre él. No, dijo ella, retrocediendo, no soy digna. Él respondió con una ternura infinita: eso fue exactamente lo que Pedro le dijo a Cristo, pero aún así, Él le dio las llaves del reino. Desde ese día, el Papa León no ha vuelto a usar un anillo papal. Él dice: el anillo no es el poder, la cruz lo es, y la cruz vive en cada corazón fiel, no solo en Roma. Por supuesto, simbólicamente, el Papa sigue ejerciendo su cargo. El anillo fue reemplazado ceremonialmente, pero el gesto, esa renuncia a un símbolo de estatus, se convirtió en un mensaje para toda la Iglesia: ningún título, ninguna joya,
Ninguna tradición es más grande que el momento en que Cristo se encuentra con los pobres. Estos 13 cambios no han llegado sin un costo. Hay críticos, voces en altos lugares que temen que esté avanzando demasiado rápido, demasiado lejos. Pero el Papa León repite una y otra vez: no estoy alejando a la Iglesia de su pasado. La estoy llevando de regreso a sus raíces. Y ahora, tal vez te estés preguntando, ¿qué lo hizo así? ¿Qué convirtió a un hombre común en un papa dispuesto a remodelar la historia con humildad? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo, no a un palacio, sino a una pequeña casa de barro en lo alto de las montañas del Perú. Era el año 1982, y todo comenzó con una niña llamada Carmencita y una elección que daría forma no solo a la vida de un hombre, sino al curso de la misma Iglesia. Esa historia es la que exploraremos a continuación. Pero antes de continuar, te pido de nuevo, haz una pausa. ¿Cuál de estos cambios te ha conmovido? ¿Te ha sorprendido? ¿O te ha recordado cómo debería sentirse la fe? Haz que tu voz se escuche en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Cómo es tu iglesia? ¿Ha cambiado? ¿Estás rezando para que lo haga? Dale me gusta, suscríbete y comparte esto con alguien cuya fe aún está viva, pero quizás necesite una chispa. Ahora, ven conmigo a Perú. El próximo capítulo revela cómo un sacerdote descalzo en un sendero montañoso se convirtió en el revolucionario más inesperado que el Vaticano ha visto en siglos. Antes de los aplausos, antes del blanco papal, antes del balcón en la plaza de San Pedro y del repique de 100 campanas, había un camino polvoriento y un sacerdote descalzo. Allí, en lo alto de los Andes. No lo llamaban Papa, ni siquiera Padre Roberto, era solo Roberto, un joven seminarista de Chicago de apenas 25 años, enviado a Perú para lo que se suponía que sería un año de servicio pastoral. El pueblo se llamaba San Miguel de Ayacucho, un lugar remoto, enclavado en las altas colinas andinas, donde el aire se enrarecía y el tiempo pasaba lentamente. La electricidad era un rumor, los zapatos un lujo, y la iglesia una pequeña capilla de piedra sin techo. Pero la gente tenía hambre, no solo de pan, sino de algo más profundo, de un Dios que no se sintiera tan lejano como el cielo. Roberto no sabía lo que hacía. Había estudiado teología, podía citar a los santos, pero nada de eso importaba cuando una mujer colocaba a su hijo febril en sus brazos, preguntándole si podía curarlo, o cuando un viejo campesino le preguntaba por qué su esposa murió sola en el parto. Mientras el sacerdote de la ciudad nunca llegó, no tenía respuestas, así que, en cambio, comenzó a escuchar. Se sentaba con los hombres mientras ataban haces de leña, ayudaba a las mujeres a moler maíz bajo el sol ardiente, aprendió su idioma, sus bromas, su dolor, sus sueños. Y en algún punto, sin que nadie lo notara, dejaron de llamarlo el huésped. Se convirtió en uno de ellos. Entonces llegó la noche que lo cambió para siempre. Era el 4 de junio. Una niña, Carmencita, se había desmayado durante una boda, convulsionando, con espuma en la boca. Pensaron que era una picadura de alacrán. La clínica más cercana estaba a 4 horas de camino. Y el único camión del pueblo estaba averiado. Nadie sabía qué hacer. Roberto, presa del pánico, la alzó en brazos y comenzó a correr. Corrió por el sendero empinado, sobre rocas afiladas, entre matorrales con espinas que le desgarraban la camisa y la piel. No se detuvo ni una sola vez. Pero después de 3 kilómetros, tropezó, cayó con fuerza, rodando por una quebrada. Carmencita se le escapó de los brazos. Gritó, pero no podía moverse. Su tobillo se había roto. El dolor lo atravesaba como fuego. La sangre le corría por la frente. Y fue entonces cuando sucedió. Detrás de él, sintió el roce más suave. Unas manitas cubiertas de tierra estaban envolviendo su pie herido con un trozo de su chal desgarrado. Era Carmencita, apenas respirando. Susurró, «Vamos juntos». Ese momento, dice Roberto, fue cuando dejó de ser un estudiante de teología y se convirtió en un servidor de almas.
Llegó a la clínica arrastrándose parte del camino. Carmencita sobrevivió, y Roberto se quedó en aquel pueblo. No por 1 año, sino por 6, cuando el Vaticano finalmente lo llamó de regreso a Roma para continuar sus estudios. Los aldeanos se reunieron para despedirse. Un anciano tomó la mano de Roberto, la presionó contra su pecho y le dijo: «Llevaste nuestro polvo. Así que ahora te damos nuestra bendición. Cuando hables, haz que te escuchen». Y él nunca lo olvidó. Años después, como obispo en una diócesis del Medio Oeste estadounidense, Roberto insistía en visitar los campamentos de trabajadores migrantes en pleno invierno, repartiendo abrigos y arrodillándose en la nieve para orar con hombres que no habían visto a un sacerdote en años. Como cardenal, rechazó la limusina que le ofrecían durante los cónclaves, optando por caminar por las calles de Roma, lloviera o brillara el sol. Y cuando llegaron los votos, cuando el humo blanco se elevó y la voz resonó en latín: «Habemus Papam», él se quedó allí, temblando, no sonrió, no saludó, simplemente inclinó la cabeza, y más tarde, en una habitación tranquila, con una pequeña cruz de madera en la mano, susurró: «Señor, devuélveme al polvo, devuélveme al lugar donde me hablaste a través de los pies heridos de los pobres». Esa es el alma del Papa León XIV. No es un reformador por afán de poder, ni un disruptor en busca de aplausos. Es un hombre que camina despacio, escucha profundo y lidera con la memoria de una niña que le enseñó la lección más importante: vamos juntos. Cada cambio que ha hecho desde entonces, ya sea simbólico o estructural, ha sido moldeado por ese camino. Los obispos descalzos, el sábado del silencio, el ministerio a los presos, el abrazo a las mujeres en el servicio, el llanto en los barrios marginales. Ninguno de estos son políticas, son ecos. Ecos de un voto que hizo con los pies sangrando y un tobillo roto en una ladera. El voto de nunca olvidar dónde se esconde Cristo, de nunca confundir la grandeza con la gracia, de nunca vestir oro donde el Evangelio exige lino. Así que, cuando la gente dice, está cambiando la Iglesia, quizás la verdad es más profunda, la está devolviéndola a Cristo, quien lavó los pies, quien caminó con mendigos, quien lloró en tumbas, quien dijo a los orgullosos que se arrodillaran y a los humildes que se levantaran. Y quizá por eso tantos se sienten conmovidos, no porque sea nuevo, sino porque es antiguo, porque su fuego es viejo, y aún no ha terminado, porque el Papa León XIV no solo ha cambiado la Iglesia, está sembrando algo más profundo. En la próxima parte, exploraremos el efecto dominó de sus acciones, cómo estos cambios están llegando a rincones del mundo antes inalcanzables, y cómo incluso sus críticos más severos están comenzando a suavizarse. Antes de seguir, tómate un momento, respira y cuéntanos qué fue lo que más te conmovió de esta historia. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Toca me gusta, suscríbete y comparte esto con alguien que ha estado esperando algo real. Algo crudo, algo sagrado. El Vaticano es conocido por muchas cosas. Sus pasillos de mármol, sus rituales antiguos, siglos de protocolo, pero no suele ser conocido por su velocidad. Aquí, el cambio normalmente se mueve como una piedra, lento, pesado y medido en generaciones, no en años. Pero desde la elevación del Papa León XIV, algo distinto está ocurriendo, y no es solo un nuevo estilo papal, es una nueva sustancia papal. Y sus efectos no se están quedando en Roma. Las primeras señales llegaron desde África. En Uganda, el obispo Emanuel de Mbale sorprendió a su congregación cuando apareció descalzo para la fiesta del Corpus Christi, liderando una procesión eucarística por un camino de tierra, flanqueado por árboles de plátano y mercados abiertos. La gente lloró, una anciana se arrodilló y besó el suelo. Pensábamos que los obispos eran intocables, dijo, ahora sabemos que están con nosotros. Una emisora local lo llamó, el día en que la Iglesia se quitó los zapatos. Luego, las ondas llegaron a las Filipinas. En la diócesis de Tagbilaran,
El obispo canceló todas las reuniones un miércoles y declaró el Arab NG Katajimikan. El día del silencio, sin anuncios, sin música, sin eventos parroquiales, solo puertas abiertas, velas y quietud. La gente llenó las iglesias. No buscando ruido, sino silencio. Una joven de 16 años escribió en redes sociales, por primera vez. Sentí que Dios no se escondía. Estaba en el silencio. Y por fin, yo estaba escuchando. La idea se expandió. En Brasil, un convento franciscano comenzó a cerrar su capilla cada viernes a las 3 de la tarde. No para alejar a la gente, sino para recordarles que no todo lo sagrado está disponible bajo demanda. El silencio también es un sermón, dijo la abadesa, incluso en la laica Francia. En el corazón de París, un arzobispo ordenó en silencio que su homilía de Semana Santa se diera sin micrófono, solo con su voz y los ecos de la piedra centenaria. Pero, ¿qué hay de los críticos? Sus voces también llegaron con fuerza. Un cardenal de Europa Central publicó una carta acusando al Papa León de erosionar la tradición y abrazar gestos populistas. Un arzobispo estadounidense escribió que las procesiones descalzas apestaban a humildad performativa y corrían el riesgo de socavar la dignidad litúrgica. El Papa no respondió con palabras. En cambio, viajó a una prisión en Buenos Aires durante la Semana Santa y lavó los pies de 12 reclusos. Entre ellos había 2 ateos, un pandillero y un expolicía condenado por abuso. Uno de ellos, Pablo, de 48 años y con cadena perpetua, rompió en llanto. Después escribió: mi propio padre nunca me tocó con ternura, pero el Papa sí. ¿Qué se supone que haga con eso? En otros lugares, los obispos que se resistían no fueron reprendidos, sino recibidos con un silencio paciente. El Papa León no impuso la conformidad, esperó. Y lo que comenzó como reformas simbólicas, pies descalzos, horas de silencio, caminatas de escucha, se convirtió en algo mucho más profundo, porque condujeron a conversaciones. En oficinas diocesanas desde México hasta Madagascar, los sacerdotes comenzaron a hacerse preguntas que no se habían hecho en décadas. ¿Qué significa realmente servir? ¿No solo liderar? ¿Qué hacemos que nos vuelve inalcanzables? ¿Cuánto de nuestro ministerio está arraigado en Cristo y cuánto en la costumbre? Y el cambio continuó desarrollándose. En Corea del Sur, los seminaristas ahora pasan un mes al año viviendo con familias empobrecidas antes de su ordenación. En Canadá, una arquidiócesis vendió su opulenta sede administrativa y trasladó sus operaciones a un edificio modesto, cerca de un albergue para personas sin hogar. En Nueva Zelanda, las monjas comenzaron a ofrecer dirección espiritual no solo a los presos, sino también a los guardias, al descubrir que ambos lados del muro cargan con profundas heridas. El Papa León XIV no ha emitido decretos ruidosos, no golpea mesas ni busca los focos mediáticos. Sin embargo, la Iglesia se está moviendo. Incluso los jóvenes, esos que supuestamente abandonan la fe en masa, han comenzado a regresar, no en multitudes, no en oleadas, sino como gotas de lluvia sobre tierra reseca. Una encuesta en Italia reveló que el número de jóvenes adultos que asisten a misa semanalmente aumentó un 11% en un año. No por un mejor marketing, sino porque, como dijo una joven de 23 años, Él hace que la fe se sienta humana otra vez. Como si Cristo caminara a nuestro lado, no por encima de nosotros. En Vietnam, un seminarista llamado Dean confesó que antes no estaba seguro de querer ser sacerdote. Las túnicas, la formalidad, todo se sentía distante, dijo, pero luego vi al Papa besar a un mendigo en la calle. Y pensé, ese es el sacerdote que yo quiero ser. ¿Y qué hay del mismo Vaticano? Informes internos hablan de una atmósfera más tranquila, menos política, menos codazos por el poder, más silencio en los pasillos. Incluso entre la curia, se habla de lo que llaman el piccolo movimiento. El pequeño movimiento, no es oficial, no tiene títulos, pero el término se está extendiendo. Sacerdotes que almuerzan con los conserjes,
monjas que caminan junto a sobrevivientes de abusos, cardenales que lloran en los funerales de los pobres. Algo antiguo está despertando, no algo creado por León XIV, sino algo que él se atrevió a redescubrir, el Cristo de las sandalias. El Cristo del polvo, el Cristo que sangró en silencio y resucitó antes del amanecer. Estas no son solo políticas, son parábolas vivientes. Y el mundo, por fin, está comenzando a escuchar. Y ahora viene lo verdaderamente impactante. Porque las 13 reformas del Papa León XIV no se detuvieron en los rituales o la práctica pastoral. Algunas han tocado la misma estructura del liderazgo de la Iglesia. En la parte final, descubriremos el cambio más controvertido hasta ahora. Uno que ha inspirado y escandalizado al Colegio de Cardenales. Una decisión que podría alterar el rostro de la Iglesia por generaciones. Y todo comenzó con un susurro en la Capilla Sixtina. Antes de avanzar, haz una pausa y reflexiona. ¿Cuál de estos cambios te ha conmovido más? ¿Has visto ecos de esta transformación donde estás? Deja tus pensamientos en los comentarios. Cuéntanos desde dónde nos ves. Si esta historia ha tocado algo en tu espíritu, hazlo saber. Toca el botón de me gusta. Suscríbete para más contenido como este y comparte este vídeo con alguien que aún cree que la santidad comienza desde abajo. Desde el suelo, hasta ahora, hemos recorrido 12 revoluciones silenciosas. Obispos descalzos, miércoles de silencio, pastores que realmente huelen a oveja. Pero el 13º cambio, ese fue el que hizo retumbar los pasillos de mármol del Vaticano. No apareció de inmediato en los titulares. De hecho, comenzó con una carta escrita a mano, entregada no por un mensajero, sino en persona por el propio Papa. Invitó a 12 cardenales a un retiro privado en Asís, sin sotanas, sin títulos, sin asistentes, solo oración, escritura y una pregunta que los dejó sin aliento. ¿Qué harían si el próximo Papa no fuera cardenal? Al principio, un silencio atónito, luego, incredulidad, pero el Papa León, con calma, miró a cada uno de ellos y dijo, el Espíritu elige a quien quiere. Los títulos no atean las manos del cielo. Lo que siguió fue su reforma más radical y controvertida hasta la fecha. Eliminó la restricción no escrita de que solo los cardenales son elegibles para ser elegidos papa. Desde el punto de vista canónico, la ley siempre ha permitido que un no cardenal sea elegido, pero en la práctica, durante siglos, ha sido impensable. Cada papa desde el año 1378 ha sido cardenal antes de su elección. El Papa León volvió a hacerlo pensable. No lo exigió, no lo proclamó, simplemente dejó claro que si el Espíritu Santo se mueve en esa dirección, la Iglesia no debe resistirse. Y no fue un gesto meramente filosófico. Poco después, convocó un sínodo global como no se había visto en el Vaticano en más de medio siglo. Más de 500 voces, obispos, teólogos, catequistas, enfermeras, campesinos y mujeres laicas de todos los continentes, se reunieron no solo para aconsejar, sino para votar, proponer y discernir. Entre ellos estaba la hermana Alina, una monja de 71 años de las afueras de Varsovia, que le dijo al Santo Padre con manos temblorosas, «Usted no me conoce. Santo Padre, pero he esperado toda mi vida para ser escuchada». Él lloró y respondió, «Perdónanos, hermana, y habla». En el documento final de ese sínodo, el párrafo 47 contenía una bomba silenciosa, una reafirmación de que el papado debe ser siempre un rol de servicio y que la Iglesia debe estar abierta a escuchar al Espíritu hablar a través de voces inesperadas, incluso aquellas fuera del colegio cardenalicio. La reacción fue mixta, explosiva, santa. Algunos lo aclamaron como un regreso a la autenticidad apostólica. Otros lo llamaron locura. Un funcionario del Vaticano dijo anónimamente, está convirtiendo el papado en un signo de interrogación. Pero millones de católicos comunes vieron otra cosa. No caos, no confusión, vieron humildad. Una mujer en Chile lo expresó mejor, quizás ahora. El próximo papa será alguien que sabe lo que es tener hambre. Aún así,
El Papa León XIV no ofreció una lista de nombres, ni pistas, ni favoritos, pero comenzó a pasar más tiempo con personas que el mundo no esperaría: un diácono sordo de Nigeria, un catequista de Myanmar, un estudiante de teología que alguna vez fue ateo. Los observadores lo notaron, la curia lo notó, y entonces llegó la vigilia pascual de ese mismo año. En lugar de dar una homilía desde el púlpito, el Papa León se paró en el centro de la Basílica de San Pedro y preguntó en voz alta: ¿y si Pedro está entre nosotros ahora mismo? ¿Pero estamos demasiado enfocados en los títulos para verlo? Un suspiro colectivo recorrió la basílica. Luego, silencio. Y después, un aplauso que retumbó como un trueno a través de las piedras milenarias. Y aún así, la 13ª reforma no trata solo sobre elecciones papales. Se trata de una postura fundamental. El Papa León ha recordado a la Iglesia que ningún rol es permanente. Ningún cargo es inmune a la reforma. Ni siquiera la silla de Pedro. Ha sacudido a quienes se acomodaron en la jerarquía. Ha inspirado a quienes se sentían olvidados. Y en este cambio final, quizás vislumbramos su deseo más sincero: no revolucionar por el simple hecho de hacerlo. No romper con la tradición por romper, sino devolvernos a las palabras de Cristo, como se leen en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 16: los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Las ondas de choque de esta decisión aún se sienten. Los seminarios están replanteando cómo formar líderes. Las parroquias están reorganizando quién puede hablar y quién debe escuchar. Y en un monasterio en la India, un joven monje dijo: quizás el próximo papa no será recordado por sus vestiduras o sus anillos, sino por sus lágrimas, sus callos y su valentía. Lo que ha hecho el Papa León XIV no es declarar la guerra al pasado. Ha abierto una puerta al futuro. Sin embargo, el mundo observa, preguntándose: ¿durarán estas reformas más allá de su papado? ¿El próximo líder caminará descalzo también, o se ajustará bien los zapatos? Esa respuesta no está solo en los cónclaves o en las papeletas. Está en nosotros, porque estos 13 cambios no se tratan solo de obispos o clérigos. Se tratan de cada creyente, de ti y de mí. ¿Estamos dispuestos a caminar con humildad, a escuchar en silencio, a dejarnos guiar por aquellos a quienes no esperamos? El legado del Papa León XIV no está escrito en piedra, está escrito en cómo vivimos. Así que ahora, la pregunta vuelve a ti: ¿cuál de estos cambios te conmovió más? ¿Alguno desafió tus ideas o reavivó tu fe? Haz que tu voz se escuche. Déjanos un comentario abajo, cuéntanos desde dónde nos ves. Abramos un espacio para una fe que escucha, que pregunta y que espera. Toca el botón de me gusta si algo se movió dentro de ti hoy. Suscríbete para más historias como esta y comparte esto con alguien que todavía cree que, incluso ahora, Dios no ha terminado con la Iglesia. Porque si hay algo que hemos aprendido del Papa León XIV, es que el Espíritu todavía habla. Y a veces, la mayor de las revoluciones comienza con el más humilde de los gestos: quitarse los zapatos. Gracias por ver este vídeo.